Muy buenas tardes, señoritas y jóvenes. Les comparto mi pantalla para explicarles lo siguiente. Como podrán observar, pues el título ya nos está direccionando qué es lo que vamos a hacer. Dice teoremas elementales de los triángulos. Les voy a explicar en esta ocasión los teoremas elementales de los triángulos, pero de manera analítica. Ya vamos a ver el contenido en sí. Les voy a explicar paso a paso porque después lo vamos a hacer la demostración objetiva y luego en otra sesión vamos a hacer ya la aplicación. Ya vamos a ir resolviendo lo que son triángulos, ¿ya? Y aplicando en la resolución de problemas. Seguimos. Teoremas elementales de los triángulos. Para estudiar lo que son los teoremas elementales, necesitamos, vean, un triángulo y con sus elementos. Este es un triángulo cualquiera. Tiene los elementos que, pues, un triángulo necesita tener. Ahora, veamos, vamos a estudiar lo que es los elementos de los triángulos. Podemos observar lo siguiente. Para empezar, vean, hablamos de ángulos internos. Cuando estamos hablando de ángulos internos nos referimos a alfa, beta, tita. Ahí está, esos son los ángulos internos. Después también como elementos tenemos a los ángulos externos, que en este caso son los que están fuera, ¿no? Su nombre lo dice, X, Y y Z, que está acá abajo. Tenemos también los vértices, que en este caso son A, B, C. Los lados también son los elementos. Lado AB, ahí está, de acá, ahí. Lado BC, ahí. Y finalmente el lado AC. Esos son los elementos de un triángulo. Necesitábamos conocer los elementos para estudiar los teoremas. Ahora veamos, ya vámonos a lo que es en sí los teoremas. Tenemos distintos teoremas que vamos a ir desglosándolo parte por parte. En este triángulo que ya les he mostrado, pues vamos a estudiar el primer teorema. ¿Qué dice el primero? Dice, la suma de los tres ángulos interiores dan 180. Ahí está, este es el primer teorema. Dice que la suma de alfa más beta más tita va a dar 180. Sí o sí, esto tiene que ocurrir sí o sí en todos los triángulos. En cualquier triángulo que vayamos a trabajar siempre va a ocurrir eso, los tres ángulos interiores. Independiente al nombre, pueden ustedes colocarle cualquier nombre. La idea es que los tres sumados nos dan 180. Vamos con el segundo teorema. Ahí, el segundo teorema dice, todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Vean qué interesante. Dice, todo ángulo exterior, hemos dicho que los exteriores en este caso son X, Y, Z, ¿no? Entonces, todo ángulo exterior, me puedo centrar en uno. Por ejemplo, este ángulo exterior dice que es igual a los ángulos interiores no adyacentes, a la suma, ¿no? A la suma de estos dos. ¿Por qué estos dos? Porque me está diciendo que son los no adyacentes. Los no adyacentes. ¿Qué significa adyacente? El que está al lado, pero en este caso me dice el que no está al lado. Entonces, pues estos, si no está al lado, está en sentido opuesto, ¿no? Esta X, que es este ángulo exterior, va a ser igual a la suma de estos dos ángulos interiores. Eso tiene que ocurrir para los tres ángulos exteriores. En este caso, el ángulo exterior Y va a ser igual a la suma de los ángulos interiores opuestos, en este caso alfa y tita. Ahí está, vean. Aquí está la primera que hemos explicado, la segunda. Ahora veamos con esta. ¿Qué pasa con este ángulo exterior Z? Va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, en este caso alfa y beta. Ahí está, vean. De eso se trata el segundo teorema. Tercero, la suma de los tres ángulos exteriores dan 360. Sí o sí, de la misma manera que del primer teorema. Les decía que la suma de los tres ángulos interiores dan 180, pero si se trata de los exteriores, de los
ángulos exteriores del triángulo da 360, el doble. Con esto, 360 significa que completamos un círculo. Un círculo completito se hace cuando tomamos estos triángulos exteriores. ¿Qué dice el cuarto? El cuarto dice, pues, en todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. En nuestro triángulo claramente se ve de que, pues, el lado mayor es este, ¿no? Estos se ven que son un poco más pequeños que estos. Esto de la misma manera, es más pequeño. Entonces, ¿qué estamos diciendo? En todo triángulo, a mayor lado se opone mayor ángulo. Dice, si una vez que hemos identificado cuál es el lado mayor, que dice el ángulo opuesto, en este caso, este es el opuesto, tiene que ser mayor que estos otros dos, dice. Entonces, si decimos AC mayor que AB, ahí está, AC mayor que AB, y además que esta misma AC mayor que BC, ahí está, si ocurre esto, entonces tiene que ocurrir que beta debe ser mayor que alfa, sí o sí tiene que ocurrir eso, ahí está, esa ya es la condición. Lo mismo decimos que beta tiene que ser mayor que tita. ¿Por qué? Porque hemos dicho que a mayor lado se opone mayor ángulo. Este es el mayor que estos dos. Ahí está el cuarto teorema. A ver, seguimos. ¿Qué dice el teorema número 5? Aquí ya nos habla de un triángulo isósceles. Ya no es un triángulo cualquiera. Aquí ya tiene que ser un triángulo isósceles. Dice, en todo triángulo isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. ¿Qué significa eso? Que si estamos observando en este triángulo isósceles, este lado es igual que este lado. Ahí está, ¿no? AB, el lado AB es igual al lado BC. Si eso ocurre, entonces, el teorema, vean, si AB es igual a BC, entonces, aquí nos decía, si en todo triángulo isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales, entonces significa que a este lado que es igual a este otro se opone este ángulo, a este otro lado se opone este ángulo, por lo tanto se oponen ángulos iguales. Entonces este ángulo tiene que ser igual a este otro. Eso ocurre en un triángulo isósceles. Ahí está, ese es el teorema número 5. Muchas gracias, se les agradece. Ya. Hola, ¿cómo están todos? Pues ahora les voy a explicar, bueno, después de haber trabajado lo que es teoremas elementales de los triángulos de manera analítica, ya hemos visto lo que son el contenido en sí de los triángulos, o de los teoremas más bien elementales de los triángulos. Ahora vamos a hacer la demostración, pero esta vez objetiva, donde vamos a poder en realidad hablar lo que es de qué manera se puede demostrar esto que dice, por ejemplo, acá lo tengo un resumen de lo que hemos visto de manera analítica, ¿no? Tenemos el resumen de los teoremas, pero antes vamos a repasar un poquito los elementos especialmente, porque es lo que nos interesa para demostrar. Los elementos de un triángulo, por ejemplo, tenemos ángulos, esto, alfa, beta y tita son los ángulos internos. Lo que está con azul, X y Z, son ángulos externos, ¿no? Y lo que está pues de color lila son los vértices A, B, C. Tenemos los lados también, ¿no? ¿Qué dice el primer teorema? Dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo por si acaso, nos da 180 grados. Eso dice. ¿Y qué es eso? ¿A qué se refiere cuando dice 180 grados? Está diciéndonos que la suma de los tres ángulos interiores dice que nos debe dar 180 grados. Pues eso, 180 grados sabemos que es media circunferencia. Eso es lo que vamos a hacer. Estamos sumando alfa más beta, no importa el orden, la idea es que la suma nos dé 180 grados. Vean, media circunferencia. Estamos demostrando lo que dice que la suma de los tres ángulos interiores es 180 grados. Ahí está. ¿Ya? De esa manera estamos demostrando. A eso es que nos referimos. Bueno, por otro lado dice que, a ver, lo vamos a volver a su lugar. Dice que la suma de los tres ángulos exteriores, ahora sí habla de los exteriores, entonces X, Y, Z, ¿cuánto nos da?
360. Si la suma de los tres interiores nos daba 180, que es la media circunferencia, 180, ¿no? 360 será pues una circunferencia completa. A ver, veamos. Aquí tengo X, Y. Los voy a extraer estos ángulos. Ahora sí, lo tengo el tercer ángulo exterior. Ahora los vamos a sumar. X más Y más Z. Vean, se hace un círculo completo. Eso siempre va a ocurrir para cualquier triángulo, siempre va a ocurrir. Por eso es que se dice que ya es teorema. Es un teorema que ya no se va a cambiar, ¿no? Estamos demostrándolo. Bueno, ¿qué dice otro? A ver, esto va ahí y esto aquí. ¿Qué dice otro teorema? Dice que un ángulo exterior cualquiera es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, dice. A ver, si hablamos de este exterior, este ángulo exterior dice que va a ser igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. En este caso, si dice no adyacentes, serán pues a estos dos. Para X, estos son los no adyacentes. Para Z, por ejemplo, estos dos son los no adyacentes. Para Y, estos dos son los no adyacentes. No adyacente significa el que no está al lado, sino al opuesto. A ver, ¿qué dice? Mire, con los tres tenemos acá. De la misma manera vamos a demostrar con los tres. ¿Qué dice? Un ángulo exterior dice que es igual a los ángulos interiores, a la suma más bien de los ángulos interiores, pero no adyacentes. Ahí está. Estos dos sumados tienen que ser igual a este exterior. A ver, ahí está. ¿Ven? Son iguales. Esto es lo que nos interesa. Esto no, obviamente, eso es el tamaño del radio nada más. Entonces, esto es lo que nos interesa. ¿Ven? Es igual. Entonces, estamos demostrando eso, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos a demostrar el siguiente. ¿Qué dice? En este caso, si hablamos del otro exterior, de Y, por ejemplo, pues tendrá que ser igual a los no adyacentes, en este caso a alfa, no quiere salir, ¿ya? Alfa y tita, tiene que ser igual también. De la misma manera, vean, eso es un teorema, tiene que ser igual acá, acá. Entonces la suma de los dos interiores no adyacentes es igual al exterior, ¿no? Bueno, si trabajamos para Z, por ejemplo, de Z, los interiores no adyacentes son estos dos. Entonces tomamos nuevamente alfa y beta. Esta suma, ¿vean? Esta suma es igual al ángulo exterior. Tiene que ser igual. Ahí está, ¿vean? Es igual. Esta igual que esta. ¿Qué tal si me equivoco suponiendo en vez de esto, la suma de estos dos, en vez que sea igual a esto, me he equivocado con esta? Veamos que es igual. Vean que no es igual y me caí, ¿no? Ahí esa diferencia. Entonces se refiere a eso. Tiene que ser igual, es igual. De eso se trata el teorema. Ahora, ¿qué dice el siguiente teorema? Que vuelva todo a su lugar. Dice que a mayor lado se opone mayor ángulo, dice, ¿no? Acá está diciendo de que sí. En este caso, a simple vista se ve que AC es mayor que AB y mayor que BC. Eso estoy diciendo acá. AC es mayor que AB y esta misma AC es mayor que BC. Estoy diciendo, esto es mayor que esto y que esto. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Haciendo una relación con los ángulos. Entonces, este lado, si es mayor, a este lado se opone el ángulo mayor. Entonces, este tiene que ser mayor que estos otros dos. Sí o sí tiene que ocurrir eso. Veamos entonces, ya hemos dicho que este es el mayor, el lado mayor. Entonces, por lo tanto, el ángulo mayor tendría que ser el que se opone. A ver, veamos aquí. ¿Este es mayor? Sí, es mayor, vean. Bueno, ya con este está demostrado. Ahora vamos con este otro.
es mayor de este otro, ni que se diga, ¿no? Miren, eso es lo que está diciendo el cuarto teorema. Por otro lado, nos dice que, aquí nos habla ya de un triángulo isósceles. ¿Cuándo un triángulo es isósceles? Pues cuando dos de sus lados son iguales. En este caso, este lado es igual que este, por eso es que tiene este símbolo, ¿no? Estos lados son iguales. En un triángulo isósceles, dice, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Vean, entonces, a estos lados, a este lado se opone este ángulo, a este otro lado se opone este ángulo. Entonces, si estos son los lados iguales, estos deben ser iguales, dice. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver si ocurre eso. De igual manera, vamos a sacar el ángulo para ver si son iguales. Ahí está. Vean, son iguales. ¿No? Son iguales. Ahora vamos a ver qué va a pasar con esto para que demostrar que estos son iguales. En todo caso, este tiene que ser el diferente, ¿no? Vean, es suficiente demostrar con uno porque el otro es igual. Entonces, pues decimos que en un triángulo isósceles a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ahí está la demostración, jóvenes, de los teoremas elementales de los triángulos. Muy bien, gracias. Hola, hola. Bueno, vamos a continuar con lo que es resolución de triángulos, esta vez aplicando los teoremas elementales de los mismos, ¿no? O sea, de los triángulos. Aquí les presento un resumen de lo que son los teoremas. Por ejemplo, la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo, ¿no? Es igual a 180. Ahí está la suma de los tres ángulos interiores. Por otro lado, otro teorema dice que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, ¿no? En este caso, para este. Ahora, si tenemos acá otro ángulo exterior, sería igual a la suma de estos dos. Si tenemos acá otro exterior, pues sería la suma de estos dos, ¿no? El tercero dice que la suma de los tres ángulos exteriores nos da 180, es lo que les expliqué, ¿no? En los anteriores, en anteriores videos, que estos son los teoremas fundamentales de los triángulos. Ahora lo vamos a aplicar todo esto en ejercicios. Ya vamos a resolver los triángulos. Dice, por ejemplo, acá, calcular el valor del ángulo X, ¿no? Como ejemplo 1, debemos encontrar este valor de este ángulo X. Sabemos que la suma de estos tres ángulos interiores tiene que ser 180 o es 180, entonces eso hace que nosotros podamos ubicarnos de mejor manera. Por ejemplo, la fórmula decía esto, ¿no? Que la suma de los tres ángulos interiores nos da 180. Partimos de ahí. Tenemos dos datos conocidos y uno es el desconocido, entonces eso hace que nuestra ecuación se haga de primer grado. Pues tenemos 70 grados más 50 grados más x es igual a 180. Entonces aquí ya tenemos que x es igual a 180, despejando, ¿no? Esta x decimos 180 menos 70, y esta pasa con signo cambiado. Lo mismo aquí, 50 pasa con signo cambiado, es de ahí que tenemos que x es igual a, restando, 180 menos 70, 110 menos 50, tenemos 60. Este es el valor de x, ¿no? A ver, controlamos. Dice, si x vale 60, decimos 60 más 50, 110 más 70, 180. Y está lo que decíamos inicialmente según la fórmula. Ahora, si nos vamos a resolverlo de otra manera, está en una especie de verificación, podríamos decir que esto, por ejemplo, estos dos ángulos, este interno con el externo, interno y externo, son ángulos adyacentes, ¿no? Forman un ángulo llano o 180. Entonces, la suma de estos dos tiene que ser 180, ¿vea? Entonces, de aquí nosotros podríamos despejar la x igual que en el caso anterior. Decimos que x, esto por ejemplo, recorremos un poquito, despejamos x y decimos x
es igual a 180, copiamos el 180 que ya está en el segundo miembro, menos 120, porque el 120 que está con más en el primer miembro pasa con menos, ¿no? Entonces, pues realizamos la resta y decimos que x va a ser igual a 180 menos 120 a 60. Vean, de la misma manera tenemos la misma respuesta. Estamos haciendo una especie de verificación, les decía. Entonces, con eso ya estamos seguros de que el valor que estábamos buscando más bien de x es 60. Ahí está, ya hemos dado respuesta a nuestra interrogante. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá que encontrar también el valor de x y luego de los ángulos, dice, ¿no? Aquí, pues si encontramos el valor de x, en realidad no estamos encontrando todavía los valores de los ángulos, solamente el valor de x. Bueno, de la misma manera vamos a encontrar mediante la fórmula de la suma de los dos ángulos, de los tres ángulos interiores del triángulo. Sumando nos da 180. Decimos, la suma de los tres, ahí está, ¿no? 13x más 5x más 12x es igual a 180. De aquí nosotros resolvemos. Vamos a decir, vamos a jalar esto un poco. Vamos a decir que 3x más 5x, aquí podríamos hacer reducción de términos semejantes. 3x más 5x tenemos 8x, más 2x, 10x. Eso va a ser igual a 180. Ahora, decimos que x va a ser igual a 180 entre 10, ¿no? Luego, ¿cuánto es 180 entre 10? Pues x sería entonces igual a 18. 180 entre 10 a 18. Bueno, ya tenemos el valor de las x, pero no solamente nos pide el valor de las x, sino también el valor de los ángulos en sí. Entonces, aquí yo puedo decir de si A, el ángulo A, es igual a ¿qué? Es igual a 3x, ¿ya? Entonces, esto decimos que es igual a 3 por 18, ¿no? En vez de x ponemos 18. Entonces, ¿cuánto es eso? Igual a 3 por 18, 54. Ya tengo el valor de este ángulo, que ahora ya es 54. Eso es en cuanto al valor, al ángulo, al ángulo A. Ahora vámonos al ángulo B. B, por ejemplo, va a ser igual a 5x, dice, ¿no? 5x. Eso significa que es 5 por 18, porque x sabemos que vale 18. Eso es igual a 5 por 18, 90. 90. Listo. Ahora el ángulo C. Decimos que el ángulo C es igual a, ¿dónde está? Aquí, 2x, ¿no? 2x, que es igual a, entonces, ahora aquí decimos 2 por 18, en vez de x, 18. Y eso es igual a, ¿cuánto es 2 por 18? 36. Ahí está, ahora sí ya tenemos los valores. 54, que es este, 90, que es este, y 36, que es este. Ahora sumamos esto, ¿no? 4 más 6 es 10, llevamos 1. 1 más 5 es 6, más 9, 15, más 3, 18, 180.
comprobado que la suma de los tres ángulos interiores da 180. Eso significa que lo hemos resuelto bien. Con eso, de manera segura, podemos ya presentar nuestra respuesta. Bueno, eso es todo por hoy. Continuamos luego.